En este tema vamos a ver los signos de agrupación que es fundamental aprender en el tema de álgebra. Nosotros en álgebra vamos a ver, por ejemplo, paréntesis, vamos a ver corchetes, vamos a encontrarnos también con llaves y nos vamos a encontrar con guiones. Estos signos de agrupación nos sirven para volver un todo la parte algebraica de la cual estemos hablando. Por ejemplo, yo al agrupar términos de álgebra en signos de agrupación, yo puedo cambiarle un poco el sentido y me sirve a veces para agrupar términos que son semejantes, y desagruparlos me sirve para resolverlos y reducir dichos términos. Por ejemplo, si yo tengo aquí, resolviendo del ejercicio 31, yo por ejemplo este ejercicio me dice que tengo x menos que afecta a x menos y. Bien, como pueden ver, yo aquí tengo un signo de agrupación llamado paréntesis. Este signo de agrupación nos está encerrando esta parte, pero a la vez tenemos un signo aquí. Si yo quiero simplificar esta expresión algebraica, tengo que sacar los términos de dentro de su signo de agrupación. Entonces esto me quedaría como x. Ahora, para sacarlos del paréntesis están afectados por este signo negativo y tenemos que aplicar la ley de los signos. Menos por más me da menos y sería menos x, menos por menos me daría más y. Entonces yo aquí ya tengo los términos en x y y, ya no los tengo dentro de signos de agrupación. Entonces x menos x me daría 0 y únicamente me quedaría y. Este sería el resultado de suprimir y simplificar los signos de agrupación para este ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2 y dice que tenemos x cuadrado más que afecta a menos 3x menos x cuadrado más 5. Como pueden ver, yo aquí tengo un signo de agrupación, es decir, tengo aquí el inicio del paréntesis y acá el cierre del paréntesis, pero está encerrado. Yo así no puedo reducir términos semejantes. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer la operación indicada, que me dice que todo lo que esté entre paréntesis le afecta el signo positivo. Entonces, si yo lo resuelvo, este lo paso igual, me quedaría x cuadrado más por menos, la ley de los signos, sería menos 3x, más por menos sería menos x cuadrado, más por más sería más 5. Ahora aquí vemos que tenemos términos semejantes. Yo tengo x cuadrado y x cuadrado, pero uno está positivo y el otro negativo. De estos se volverían un 0. X cuadrado menos x cuadrado, pues esto es 0. Y me quedaría menos 3x más 5. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación en este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 3 y tenemos a más b menos que afecta a menos 2 por a más 3. Bien, aquí como podemos ver tenemos el signo de agrupación llamado paréntesis. Entonces voy a tener que sacar los términos de aquí adentro afectándolos con el signo de aquí que afecta a todo. Entonces a más b quedan igual a más b. Ahora menos por menos sería más 2a, menos por más sería menos 3. Ahora busco términos semejantes. Veo que tengo a y 2a serían
3a más b menos 3. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación reduciendo los términos semejantes. Vamos con el ejercicio número 4 y tenemos 4m menos que afecta a menos 2m menos n. Bien, aquí tenemos el signo de agrupación de paréntesis, entonces vamos a resolver. 4m queda igual y vemos que este negativo afecta a todo lo que está dentro de este paréntesis, entonces menos por menos me da más 2m, menos por menos me da más n. Ahora reduzco los términos semejantes, tengo 4m y 2m son semejantes, sería 6m más n. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación y reducir los términos semejantes. Vamos a resolver el número 5 y tenemos 2x más 3y menos 4x más 3y, y este tiene un guión o una raya encima. Aquí este es otro signo de agrupación, es como si fuera un paréntesis, un corchete o unas llaves, pero aquí hay que tener cuidado. Esto queda igual 2x más 3y. Ahora este negativo afecta a lo que está dentro, hagan en cuenta que este es menos por más, sería menos 4x. Menos por más sería menos 3y. Ahora busco los que son semejantes y veo que aquí tengo x y tengo x. 4 menos 2x sería menos 2x. Ahora 3y menos 3y, esto sería 0, entonces nuestro resultado sería menos 2x para este ejercicio. Vamos con el número 6 de simplificar y suprimir signos de agrupación y tenemos a más que afecta a a menos b más que afecta a menos a más b. Aquí, como podemos ver, este queda igual. Ahora este signo más afecta a esto, entonces más por más me da más a, más por menos me da menos b. Ahora aquí más por menos me da menos a y más por más me da más b. Ahora busco los términos semejantes, tengo a y a. A más a son 2a menos a sería a. Ahora en las b's tengo b negativo y b positivo, este con este se eliminan o se vuelve 0, entonces me quedaría mi resultado como a. Vamos a resolver ahora el ejercicio 7 y tenemos a cuadrado más, abro corchetes, menos b cuadrado más 2a cuadrado, cierro corchetes, menos, abro corchetes, a cuadrado menos b cuadrado, cierro corchetes. Bien, voy a suprimir los signos de agrupación, los que están aquí, los que están aquí, entonces a cuadrado queda igual, más por menos sería menos b cuadrado, más por más sería más 2a cuadrado. Ahora aquí menos por más me da menos a cuadrado, menos por menos me da más b cuadrado. Bien, voy a reducir términos semejantes, tengo a cuadrado y a cuadrado. Bien, aquí tengo a más 2a cuadrado más 2a cuadrado son 3a cuadrado menos 1, pues me quedarían 2a cuadrado. Ahora las b's, tengo menos b cuadrado más b cuadrado, pues esto se vuelve en 0. Entonces mi resultado quedaría como 2a cuadrado. Vamos a resolver ahora el número 8 y tenemos 2a menos,
Aquí abro llaves, menos x más a menos 1. Cierro llaves, menos que afecta, abro llaves, a más x menos 3. Igual. Bien, el 2a queda igual. Ahora este negativo afecta a todo lo que está aquí adentro. Menos por menos me da más x. Menos por más me da menos a. Menos por menos me da más 1. Ahora este menos afecta a lo que está aquí adentro. Menos por más me da más a. Menos por más me da menos x. Menos por menos me da más 3. Ahora busco los términos semejantes. Tengo a. Entonces aquí este con este se eliminan, se vuelven 0 y me quedaría como 2a. Luego tengo aquí x menos x, se eliminan, quedaría 0. Este menos este es 0 y me quedaría 1 más 3, sería más 4. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación. Si tienes alguna duda, recuerda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.